Saludos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, hermanas y hermanos de nuestra América, de América Latina y el Caribe, que se encuentran por toda nuestra América, que están también en Estados Unidos de Norteamérica, ese país que ha criminalizado la migración, ese país que se ha construido sobre el esfuerzo de millones de seres humanos, hijos e hijas de esa gran diáspora de la migración. Saludos a todas y todos ustedes. Hoy, jueves 10 de abril de 2025, reciban el fraterno y abrazo solidario desde Quito, Ecuador. Y precisamente estamos en un clima político electoral en donde se disputa el modelo de la vida sustentado en la candidata a la presidencia de la República del Ecuador, Luisa González Alcíbar, perteneciente a la organización política de la Revolución Ciudadana, y el presidente candidato, Daniel Noboa-Sin, el hijo primogénito de una de las más poderosas economías, de un patrimonio económico familiar constituido por un gran enracimado de empresas y corporaciones que desnudan algunos visos y presunciones de corrupción, de penetración del narco en su gran flota bananera que lleva ese alcaloide hacia los importantes puertos de Europa y también de Estados Unidos, en donde el Ecuador está profundamente atrapado por una violencia criminal con tasas de las más altas de América Latina, el Caribe y del mundo. Mientras el Ecuador, durante la década de la Revolución Ciudadana, fue un país con logros y resultados avalados por la CEPAL y otros organismos internacionales de las Naciones Unidas, que tuvo como segundo país en cuanto a seguridad en América Latina y el Caribe, hoy es uno de los que expone la violencia criminal más alta, que para la redundancia, en América Latina y en el mundo. Mientras tanto, el día domingo 13 de abril acudirán 13.700.000 ecuatorianos y ecuatorianas a las urnas a refrendar con su voto la recuperación de la democracia, la recuperación de la justicia social, las políticas públicas y la construcción de un país plurinacional e intercultural. A propósito, hermanas y hermanas, ustedes pueden escuchar y mirar su programa de información al desnudo, de análisis noticioso, de mirada geopolítica, de emancipación, desde ese pensamiento y legado de la batalla de las ideas del general Simón Bolívar, de Martí, de Sandino, de Fidel,
de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, del comandante eterno Hugo Chávez Frías, que hoy da continuidad a ese proyecto de emancipación política con libre autodeterminación de los pueblos, el presidente Nicolás Maduro Moros, que está construyendo sobre la base de la estructura del poder comunal las 7 transformaciones de la Venezuela, que va arribando como un socialismo inédito en América Latina y el Caribe y en el mundo. Y mientras tanto, la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan bajo el asedio e injerencia de la guerra económica, es decir, de una geopolítica del imperialismo estadounidense que desnuda una policrisis sistemática y estructural, en donde ese orden hegemónico no tiene retorno. Por eso son todo este paquete de guerra económica impuesta por el supremacista presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este programa, hermanas y hermanos, como es de conocimiento de todas y todos ustedes, llega gracias al compromiso militante de la querida hermana y camarada María Luisa Núñez, a la que le enviamos un inmenso abrazo desde Quito, Ecuador. Ustedes pueden también mirar su programa de información al desnudo a través de las redes sociales como YouTube, Facebook y otras. Así que, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa de análisis de información al desnudo. A propósito, es importante dar lectura a nuestro editorial correspondiente a este día jueves 10 de abril del 2025. Editorial que lo hemos titulado El 13A, Ecuador decide volver a votar por la vida en abundancia. Son 8 años de destrozo y erosión de la institucionalidad del Ecuador, con una policrisis sistemática y estructural que desnuda un país atrapado por 3 regímenes oligárquicos, corporativos y familiares, subordinados a la punta bifacial estadounidense, demócrata y republicana, actualmente presidida por presidente Donald Trump, que tiene sumido al mundo bajo una guerra económica arancelaria, a la que subyace una subjetividad geopolítica de pretender recuperar la no retornable pérdida de hegemonía en el orden unilateral que está salpicado de una billonaria deuda interna y externa, que evidencia igualmente policrisis con coletazos internos para la ciudadanía estadounidense, las clases subalternas y fundamentalmente a la población migrante regularizada, criminalizada, expulsada, con cadenas y grilletes, al más rampante estilo de la matriz de esclavización ocurrida durante el predominio del destino manifiesto, refuncionalización de doctrina Monroe, que no dejaremos de denominar 2.0, es decir, que la cacería de migrantes no ha terminado. Mientras presidente Donald Trump y su consejero para la modernización del Estado, Elon Musk, se frotan las manos, siguen despidiendo trabajadores
y además por el tenaz desmadre provocado en las bolsas asiática, estadounidense y de la vieja Europa neocolonial, en donde han comenzado a brotar nuevamente los vestigios de fascismo, neofascismo y sus expresiones similares, extendidas a la región nuestra americana, como Perú, con una sangrienta dictadura, aupada por Estados Unidos, Argentina con el neofascista y prosionista Milei, en donde el motosierrazo al pueblo argentino sigue arreciando con las conquistas que reprime a los pensionistas y jubilados. En estas conquistas laborales que pretende cometer una regresión constitucional. Pretende borrar la casa de la memoria existente en la ESMA, en donde se cometieron las más demenciales violaciones de derechos humanos, de una lucha permanente de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ya quedan pocas. Igualmente en Ecuador, con un protofascista como Daniel Noboa Sin, que pretende mediante los acuerdos SOFA en inglés, suscritos con Estados Unidos, la pretensión de convertir al Ecuador en base militar estadounidense, con jurisdicción penal, como un instrumento de subversión y boicot geopolítico, geoeconómico y geoestratégico en contra de la expansión de China en nuestra región y para vigilar a la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Algo copiado estratégicamente de lo que fue ese Plan Cóndor en el denominado Cono Sur, con el exterminio, el cometimiento de terribles violaciones de derechos humanos en Chile, con el magnicidio del presidente Salvador Allende, a fin de contener también en esta denominada Guerra Fría las influencias, entre comillas, de la Cuba martiana, fidelista, guevarista, que nuevamente en el contexto de la novena cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, celebrada en la República de Honduras, en la ciudad de Guatemala, suscribieron un manifiesto muy importante. A propósito, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe no ha dejado de ser una región de paz. En el nacimiento de los BRICS, un modelo y un orden multicéntrico, multipolar, ya prácticamente consolidado, que es el susto y pone nervioso a este gobierno privado de las corporaciones estadounidenses, de los dueños de los datos, de la dictadura del algoritmo y de la inteligencia artificial que atrapan las emociones de la ciudadanía a nivel mundial. Decíamos que en Argentina se cometieron las más demenciales violaciones de derechos humanos, que ha significado una lucha permanente de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ya quedan pocas, por cierto, conocimos algunas de ellas, que las abrazamos
y nos acompañan desde la eternidad con su gran experiencia de toda una vida en la defensa de la vida. Eso es lo que se disputa en el Ecuador, la defensa de la vida en contra del neofascismo, en contra de los intereses corporativos de un grupo, que es el Novoa, uno de los patrimonios de economías, el más grande del Ecuador y además uno de los más grandes de América Latina y el Caribe. Igualmente, Donald Trump mantiene fijas sus miradas en el Canal de Panamá y la guerra económica de aranceles, como manifestamos, que tiene una dimensión geopolítica que no es visibilizada, constituye un golpe letal a la humanidad. Wall Street y los paraísos fiscales, que al parecer se alimentan de dinero proveniente del dinero del narco, hace tambalear al gobierno trumpista que ha permitido que se levanten las voces de protesta del pueblo estadounidense, organizaciones de derechos humanos en más de 1,000 ciudades estadounidenses, sumadas de ciudades europeas, mientras los paraísos fiscales permanecen en la más absoluta opacidad. Empero, presidente Donald Trump, muy preocupado y diríamos atrapado por sus diferentes modalidades de guerra cognitiva, está asustado de la consolidación y el irreversible nuevo orden mundial multicéntrico y multipolar de los BRICS, que tienen el liderazgo de China y Rusia, hoy consolidado, que ha dejado de utilizar el dólar y realizar sus actividades de intercambio comercial mediante el uso del yuan, el rublo, el real y otras monedas que desestabiliza al bursátil empresario y su gobierno privado de corporaciones, incluidas, como manifestamos, las de los datos, de las redes sociales, de la dictadura del algoritmo, es decir, está tremendamente asustado por la pérdida de su hegemonía fortalecida en aquellos años denominados de la Guerra Fría, que a propósito ha retornado en su segundo mandato refuncionalizada como una Guerra Fría 2.0 y que evidencia el recurrente asedio e injerencia y su versión política ideológica en contra de China. China ha aceptado el 145% de aranceles a toda su producción y prepara también algunas, no como contraofensiva, porque se pretende desequilibrar a la economía china. Pero el presidente Donald Trump, mal asesorado, que también ha anunciado recrudecer los aranceles, una de esas acciones estratégicas ya tomadas por China ha sido prohibir el consumo de los fetiches cinematográficos producidos en Hollywood, que están contaminados de violencia, alienación, aculturación, que además configuran una toxicidad y ataque a las emociones de la niñez y adolescencia
China, ¿por qué no decir de toda la aldea global también? Los BRICS respetan la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional, Carta Fundacional de las Naciones Unidas, toda la estructura de un sistema de instrumentos construidos a pesar de la alteridad de poder estadounidense y el desmedido ataque a pueblos y naciones que no se subordinan a este otrora hegemón estadounidense, que tiene un presidente con una parafernalia de supremacía, de misoginia, xenofobia y racismo en el cumplimiento y ejecución de sus letales órdenes ejecutivas. Permítanme refrescar mis cuerdas vocales. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Mediante decreto ejecutivo no se puede extirpar el derecho de la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ha levantado sus voces en el contexto de esta novena cumbre de la CELAC, así como las voces del presidente Gustavo Petro, un gobierno que está construyendo la Colombia, potencia mundial de la vida, pero que enfrenta también a una oligarquía, a unos poderes fácticos, a toda una estructura oligárquica, narcodelictiva, que cometió delitos y crímenes de lesa humanidad y que ahora se sigue un libelo o proceso judicial por haber sobornado aparentemente a testigos. A propósito, un fiscal que declaró la preclusión del cometimiento de estos delitos de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial en más de 6,000 jóvenes denominados falsos positivos, está también siendo procesado por la justicia colombiana. Abrigamos la esperanza de que Colombia siga por ese camino que lo inició Jorge Eliezer Gaitán, que fuera asesinado un 9 de abril y también ahí tiene su nacimiento la OEA, convertida en el Ministerio de las Colonias, como expresó el comandante eterno Fidel Castro Ruz. Y nosotros también decimos el criadero de golpes de Estado en nuestra región latinoamericana y del Caribe. Por eso es importante, hermanos y hermanas de nuestra América, estar atentos al desenvolvimiento del proceso electoral presidencial del día domingo 13 de abril del 2025. Esta es una batalla en contra del neofascismo. Esta es una batalla en contra del neoliberalismo que tiene la penetración del narco, de las estructuras criminales y que tiene un acumulado de 50 años en toda esta corporación denominada el Grupo Noboa. Desde el patriarca abuelo del presidente candidato, que lo denominamos también
un tirano dictador que violenta la Constitución, Código Orgánico de la Democracia, el marco legal y normativo vigente en el Ecuador, que ha hecho campaña y proselitismo electoral con dinero perteneciente al erario nacional, con dinero del pueblo ecuatoriano, que pudo haber permitido el mejoramiento de su calidad de vida, pero no ha sido así. Mediante decreto ejecutivo no se puede exterminar el derecho de la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Manifestábamos que tiene como columna vertebral al poder popular, al sujeto pueblo o poder comunal. El dólar, moneda de bloqueo, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, impuesta de manera unilateral, está a punto de un colapso. Es decir, se está desvalorizando. Y la proclama de América para los americanos, del supremacismo, de manera similar, va empantanándose y anegándose en su propia madriguera injerencista. Sin embargo, Trump no deja de recurrir a las amenazas. Pretende cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, apropiarse de Groenlandia, Canadá, cobrar la factura millonaria a Europa por la permanente provisión de armas a esa organización y Tratado del Atlántico Norte, que es otro brazo armado de abrir conflictos, de abrir guerras y mantener conflictos abiertos estratégicamente para mantener su neocolonialismo y seguir aupando el genocidio del hermano pueblo de Palestina. Esta ligera contextualización de mirada geopolítica desde nuestros pueblos que invocan el fortalecimiento de las formas de integración nuestroamericanas, como son Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a la que posteriormente daremos la lectura final de la declaración, que realizó su novena cumbre en la República de Honduras, que tiene las identidades y solidaridad de nuestros pueblos, de un gran tejido sociocultural de saberes y cosmovisiones originarias, sumadas las provenientes de la diáspora de África, son una apuesta a la continuidad de ser una región de paz, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, a una integración y cooperación entre iguales, concomitante de alianza bolivariana de nuestros pueblos de América y Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Unión Sudamericana de Naciones, que presidente Gustavo Petro en días anteriores manifestó que es fundamental volver y retornar a su cooperación como una de nuestras identidades de pueblos del sur y para el sur global. Convoca e invoca a que América nace más al sur del río Bravo y termina en la provincia Esequiba de Venezuela, el litigio internacional, por ahora con la Guayana, proimperialista y anglosajona. Es preocupante que el Ecuador no haya participado en novena cumbre, que tiene un presidente candidato que violó el derecho internacional, que acaba de cumplir el 5 de abril un año de la invasión y asalto
a la Embajada de México, atropellando la Convención de Caracas, atropellando la Convención de Ginebra y otros instrumentos internacionales consagrados y contemplados dentro del sistema normativo de Naciones Unidas, que este litigio permanece con una demanda en contra del Ecuador en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que representa y evidencia la más rampante y vergonzosa subordinación, sometimiento al imperialismo estadounidense. Ecuador, atrapado por un modelo neoliberal libertario, autoritario, con regímenes represivos que siguieron durante 8 años desinstitucionalizando al Estado e implementando una agenda desde la subversión política ideológica, la violencia criminal, penetración de la narcoviolencia, lavados de activos provenientes del narcotráfico en el sistema financiero, corrupción en el sistema de justicia y fiscalía, que activa actos y acciones urgentes para perseguir de manera selectiva a adversarios y adversarias del régimen del presidente candidato Daniel Noboa Sin, que evidencia una flagrante violación de la Constitución, Código Orgánico de la Democracia, marco legal y normativo existente, sumada la recurrente violación de derechos fundamentales y humanos de la vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, a quien no la conocemos, con quien tampoco tenemos ninguna simpatía y peor afinidad política e ideológica. Pero ella fue electa por mandato soberano del pueblo ecuatoriano como vicepresidenta de la República del Ecuador, junto al presidente candidato Daniel Noboa Asín. Se persigue y proscribe los derechos políticos a través del Consejo Nacional Electoral, que ha dejado de ser un árbitro electoral, evidenciando la alteridad de poder del presidente candidato, mediante la prohibición del celular durante el acto del sufragio, un derecho humano conculcado a la libertad de expresión contemplado en la Constitución y el ordenamiento constitucional, legal y jurídico del Ecuador y en el ordenamiento internacional. Este derecho a la libertad de expresión, conculcado y sancionado con un que lo ha calificado el Consejo Nacional Electoral como una infracción electoral y secundado por una Corte Constitucional que es producto de estos 8 años de salvaje desinstitucionalización del Ecuador, con una multa que va desde los $9,000 hasta los $30,000, $32,000. Similarmente, el Tribunal Contencioso Electoral, que emite sentencias a la carta, como denomina un refrán muy popular, a personas adversarias al régimen que incomodan su interinazgo
de total desmadre durante 16 meses que enlistamos. Se sancionó y sentenció con 2 años de pérdida de los derechos políticos a la vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, y que a su vez también se le impone una multa pecuniaria, de algunos salarios mínimos vitales del Ecuador. Y cuando les manifestamos que vamos a enlistar lo que ha acontecido, tenemos la caída del empleo. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo fijo. Las 7 se desenvuelven en el desempleo o subempleo informal. Caída de la salud, hospitales, destruida su infraestructura por falta de mantenimiento, sin medicinas, apenas paracetamol en emergencias. Y más de 1,000 personas han perdido la vida por falta de diálisis y pago a las empresas dializadoras. ¿Eso no acaso y configura el cometimiento de un delito de lesa humanidad? La educación, con una expulsión de cerca de 200,000 niños y adolescentes fuera del sistema educativo, por miedo, por falta de recursos económicos, los niños y adolescentes no son enviados. Ensoleta su infraestructura. Las empresas energéticas y estratégicas, entre ellas hidroeléctricas y termoeléctricas, sin mantenimiento, como expresión del odio, como expresión de la negligencia, que generaron un apagón energético durante 8 meses. Invocamos a las hermanas y hermanos a interpelar a la memoria. No podemos olvidar lo que está aconteciendo en el Ecuador. Concomitante, el 13 de marzo se produjo un terrible derrame petrolero por falta de mantenimiento del OCP, conocido como oleoducto de crudos pesados, que provocó la contaminación de ríos, esteros, pérdida de cultivos, falta de agua potable, afectando a 500,000 personas en la provincia de Esmeraldas, que evidencia la ausencia de un presidente candidato, ausente el Estado, de una exclusión y discriminación que no ha dado respuestas concretas a una población que además es víctima de la discriminación, el expolio, xenofobia y racismo, atrapada por la contaminación de petróleo y pérdida de sus fuentes de trabajo, con miseria y hambre en la mesa, de la adjudicación de el mejor campo de petróleos conocido como Sacha, detenida la firma del contrato por la movilización de las organizaciones sociales y populares, las denuncias de dirigentes petroleros perseguidos y destituidos arbitrariamente mediante sumarios del Ministerio de Trabajo, sin seguir el correspondiente y debido proceso.
que expone al entorno corporativo y familiar del presidente candidato, que no solicitó licencia para participar en la campaña electoral, la que culmina hoy día jueves a las 11:59 de la noche, con un silencio electoral hasta el domingo 13 de abril, en donde 13.700.000 ecuatorianos y ecuatorianas concurren a las urnas, con reiterativa y una flagrante violación de la Constitución, Código de la Democracia y marco legal y normativo. Entonces, no pudieron ni podrán doblegar la voluntad soberana de un pueblo que ama la vida en abundancia, que está con hartazgo de la violencia criminal, la policrisis sistemática y estructural que ha erosionado los derechos fundamentales y humanos del pueblo ecuatoriano, que otrora fue un país de importante crecimiento y desarrollo económico, político y cultural, muy posicionado en el orbe latinoamericano y del Caribe. De conformidad a uno de los informes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL de las Naciones Unidas, que tuvo importantes logros y resultados de una economía social, popular y solidaria bañada de pueblo, que fue construyendo una sociedad inclusiva en donde el pueblo se convirtió en la columna vertebral para desarrollar la justicia social, con datos e indicadores que no mienten. Ustedes pueden tranquilamente googlear, ingresar ahí en las redes sociales y encontrar ahí lo que fue la década de la Revolución Ciudadana. Indicadores y datos que no mienten, como los falsos indicadores, mitomanías y mentiras recurrentes del presidente candidato, y que no se ocultan, porque son parte de ese gran tejido sociocultural y geopolítico de nuestros pueblos que avanzan a vivir con dignidad sin ningún tipo de violencia. Empero, como manifestamos, los indicadores no mienten con la Revolución Ciudadana. Por mencionar, en el ámbito de seguridad, hubo 5.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Con Daniel Noboa, 39 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En lo que van del mes de enero a abril, más de 2.000 muertes violentas. Y al parecer, terminará el 2025 con un aproximado de 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que coloca al Ecuador y algunas ciudades, por mencionar, Guayaquil, Durán, Machala y otras ciudades como las más violentas de América Latina y del mundo. Con la Revolución Ciudadana, más de 3 millones de personas salieron de la pobreza. Con Noboa, 7 millones de pobres, 2.7 millones en pobreza extrema. El cometimiento de terribles violaciones de derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad que jamás prescriben
como es el caso específico de los 4 niños de las Malvinas de Guayaquil, en manos de una patrulla militar de 16 agentes del Estado, que cometió desaparición forzada, sentenciados por jueza constitucional y que continúan siendo procesados y están en prisión preventiva por presunción del cometimiento de tortura, ejecución extrajudicial, con arma de fuego mediante disparo a la cabeza, como ha evidenciado el examen forense, mutilación e incineración y abandono en uno de los manglares de Taura. Otro militar también que debió comparecer, que debe comparecer, perdón, el día de mañana, viernes 11 de abril, en el grado de teniente coronel, está procesado por indebida obtención de pruebas, como las vestimentas de los niños, sin haber seguido el debido protocolo y procedimiento legal para este caso. Entonces, la audiencia de este 17º militar está prevista para que comparezca este militar procesado el viernes 11 de abril en la ciudad de Guayaquil. Es decir, que a Daniel Noboa Sin le cuelgan también masacres carcelarias, que al momento llegan cerca de las 500 masacres carcelarias cometidas en estos 3 regímenes: de Daniel Noboa Sin, de Guillermo Lasso Mendoza, de Lenín Moreno, que inició la desinstitucionalización del país mediante un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tránsfuga, hecho a la medida del traje de esta estructura oligárquica, corporativa y familiar. A propósito, Lenín Moreno fue un topo del imperialismo estadounidense y un operador de toda esa estructura oligárquica corporativa que tiene sus manos manchadas y contaminadas del cometimiento de crímenes de lesa humanidad durante 2 levantamientos de las organizaciones sociales y populares del Ecuador ocurridos en el régimen de Lenín Moreno en el 2019, octubre del 2019, y también en junio del 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, y a las que se suman las cometidas en el gobierno nefasto, autoritario de Daniel Noboa Asín. Es decir, que a Noboa le cuelgan masacres carcelarias, desapariciones forzadas, que son cercanas a las 40 ya denunciadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. 28 se han denunciado en Fiscalía, que configura y se convierte en el arma de implementación del lawfare, que no es más que una persecución política selectiva. El decreto ejecutivo del 9 de enero de 2024, que declaró al Ecuador en conflicto armado interno, de carácter interno y no internacional, con 22 grupos de delincuencia organizada,
GDO, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los ha enlistado y calificado de terroristas, sumados los recurrentes estados de excepción que desnudan una violencia criminal imparable. A ello se suma la adjudicación de contratos que al parecer violentan el sistema de contratación pública, en las que está envuelto el entorno familiar de empresas articuladas a las corporaciones Novoa y Novis, configurando el cometimiento de corrupción y otros delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. El uso de dinero público del erario nacional, es decir, del dinero de los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas para hacer proselitismo político electoral mediante la repartición de bonos cercanos a los 550 millones de dólares sin ninguna institución de control electoral, del contencioso electoral, de Contraloría, de Fiscalía, del sistema judicial, son la muestra más palpable de la permisividad, perdón, y opacidad de una institucionalidad subordinada al presidente candidato y una deuda externa cercana a los 94 millones de dólares. La violencia patriarcal y de género cometida en contra de las mujeres es evidente. Novoa tiene un gran entramado más mediático y comunicacional que pauta la información de Carondelet y que son implacables en difundir una narrativa palaciega, nefasta y contaminada de fake news o mentiras recurrentes. Ha incumplido con su programa de gobierno, ha incumplido con sus ofertas de campaña, mientras él se decía que es apolítico, que es de centro izquierda, que es un humanista. Al contrario, lo vemos configurado como un protofascista. En estos días apareció un aparente golpe de efecto con el sicario o geopolíticamente conocido como mercenario Eric Prince. No sé si les suena ese nombre, queridas hermanas y hermanos, que no le funcionó y que es un criminal de guerra, el que tiene un largo expediente de delitos cometidos durante la guerra de Irán y Afganistán, de la ejecución extrajudicial de 17 iraquíes en el año 2007. Precisamente, si no me recuerdo la fecha, creo que era el 6 o 16 de septiembre de 2007. A través de su empresa de mercenarios Blackwater, que se convirtió además en el ejército mercenario más grande del mundo. Estos mercenarios ejecutan el cometimiento de delitos y crímenes de lesa humanidad, cometen desaparición forzada, ejecución extrajudicial, torturas, y donde van tienen su jurisdicción. Agarran un helicóptero, una aeronave y desaparecen sin dejar huellas de su presencia. Hoy transformada, esta empresa Blackwater, en otro nombre como Academy, ha hecho proselitismo político electoral o hizo proselitismo político electoral a favor del presidente candidato,
atacó y cometió violencia política de género en contra de la candidata presidencial Luisa González, violando además el fin superior, el principio superior del hijo de ella, un niño de 11 años, contemplado en Constitución, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Convención Internacional de Derecho del Niño. Me recuerdo que por esos años, en el comienzo de nuestro activismo y defensa de los derechos humanos, nos cupió participar en esos debates y para que posteriormente sea promulgada la Convención Internacional de Derechos del Niño por UNICEF, de la cual el Ecuador es un país suscriptor y garante. Concomitante, vemos aquí expresada la subversión política incitando a que voten a favor del presidente candidato. Al parecer, ya no se encuentra aquí en el país. Asambleístas del Ecuador habían solicitado a Cancillería y al organismo pertinente que tiene que ver con la migración la expulsión de este mal ciudadano estadounidense, de este mercenario que estaba cometiendo violencia política y de género, concomitante, incitando al odio, incitando al voto del presidente candidato y que además, al parecer, tenía un pasaporte de turista y no para hacer actividades de asesoramiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Ecuador. Un ex comandante general del ejército manifestó que qué puede capacitar o asesorar un mercenario a las Fuerzas Armadas que tienen logros muy importantes de defensa de la soberanía patria, un mercenario que comete violaciones de derechos humanos. A su vez, también la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad hizo una proclama para que se expulse a este mercenario, Eric Prince, y similarmente otras organizaciones sociales y populares. Moreno fue un topo del imperialismo estadounidense, de eso es indudable. Lazo dio continuidad a la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano, las muertes violentas, las masacres carcelarias, contaminación del sistema financiero mediante operación de lavados de activos, de dineros provenientes del narco. Es importante también acudir a lo manifestado por un ex embajador estadounidense, el señor Michael Fitzpatrick, el que manifestó que en la policía existían narcogenerales y que encubrían, ocultaban, tapaban, silenciaban todas estas actividades narcodelictivas. Por lo tanto, el 13 de abril, Ecuador decide
volver a votar por la vida en abundancia y el derecho humano de vivir en paz, sin miedo, sin guerra cognitiva, sin narcoviolencia y el neofascismo de un presidente candidato al que le salpica un entramado de persecución política selectiva, con una fiscal general del Estado en funciones prorrogadas, al igual que el fiscal subrogante, que ha cumplido a rajatabla la agenda de lawfare y persecución política selectiva. A propósito, cabe resaltar, mencionar la firma de un acuerdo programático entre la Revolución Ciudadana y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que sella la unidad de las izquierdas y la construcción del Estado plurinacional e intercultural, consagrado en los principios constitucionales del buen vivir. No nos olvidemos que el Ecuador es un Estado laico, soberano y de derechos, muy diferente al Estado de Derecho, y que consagra, quepa la redundancia, de los principios constitucionales del buen vivir. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, manifiesta, abrimos comillas, vamos a construir un Ecuador donde haya orden, justicia, trabajo y paz. Vamos a revivir Ecuador porque en los últimos 8 años los políticos improvisados dejaron a nuestro país agonizante. Vamos a recuperar el Estado y los servicios públicos para garantizar los derechos esenciales de la ciudadanía. El 13A se define el derecho a la vida, a la justicia social, con políticas públicas a través de Luisa González, que pasará a convertirse en la primera mujer presidenta de la República del Ecuador. Y como acabó de manifestar hace unos días, la presidenta de la República de Estados Mexicanos, Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres en México y también tiempo de mujeres en Ecuador. Finalmente, la declaración de Tegucigalpa de la novena cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, adoptada por consenso suficiente por 30 Estados miembros. Las jefas y jefes de Estado y de gobierno y altos representantes de la CELAC, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, en el marco de la novena cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno, y ante los retos actuales de la región, declaran: uno, refrendar su compromiso con el fortalecimiento de la CELAC como el mecanismo de concertación política que integra a todos los países de la región y que tiene como base el acervo de las declaraciones adoptadas en las cumbres previas. Dos, resaltar la plena vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, sustentada en la promoción y el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del derecho internacional, la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos, respeto a la autodeterminación,
la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial. De igual manera, rechazar la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional. 3. Afirmar su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, considerando que de los 9 secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, solo uno provino de un estado de la región, y recordando que el cargo nunca ha sido ocupado por una mujer. 4. Subrayar la importancia de concertar intervenciones conjuntas de la CELAC en los foros multilaterales en temas de interés común. 5. Expresar su reconocimiento hacia la República de Honduras por el trabajo realizado en su calidad de presidenta pro tempore de la CELAC, destacando la celebración de reuniones de alto nivel para cumplir esfuerzos y experiencias en materia de seguridad alimentaria, mujer, educación, café, energía, cooperación financiera, cambio climático y movilidad humana. 6. Reafirmar su voluntad por continuar el diálogo político para profundizar los lazos de cooperación de la CELAC con otros países y grupos regionales, reconociendo los avances realizados durante las reuniones convocadas por la presidencia pro tempore de Honduras al margen del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 7. Dar la bienvenida a la República de Colombia como presidencia pro tempore del mecanismo 2025-2026 y reconocer sus prioridades identificadas para el trabajo de la CELAC, principalmente lo referente a energía, transición energética e interconexión, movilidad humana, salud y autosuficiencia sanitaria, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, pueblos indígenas y afrodescendientes, ciencia, tecnología e innovación, conectividad e infraestructura, fortalecimiento del comercio e inversión, delincuencia organizada transnacional, educación, igualdad de género, entre otros. Y 8. Refrendar su firme respaldo a la estabilidad de la República de Haití y a contribuir decididamente conforme a las capacidades de cada país, a apoyarle en sus esfuerzos junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social con un enfoque integral de desarrollo. Hasta ahí la declaración de la 9ª Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas de nuestra América, América Latina y el Caribe, que se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, que está arribando al viernes 11 de abril del 2025. Reciban el inmenso abrazo virtual de su servidor,
Luis Ernesto Guerra, desde Quito, Ecuador. Y el 13 de abril vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la dignidad, la soberanía. Por la vida en abundancia, Luisa González será nuestra presidencia. Muy buenas noches, muy buenos días, hermanas y hermanos.